Hola familia CDF, estamos muy contentos de poder estar con ustedes en sus hogares. Cada día es un día nuevo, de retos, desafíos y cosas increíbles que Dios tiene para nosotros. Siempre nos sorprenderá con cosas maravillosas para nosotros. Creemos que es muy importante el desarrollo de cada creyente, tanto el que tiene mucho tiempo como el que tiene poco tiempo de conocer a Jesús. Por eso, hemos diseñado todo un programa para acompañarte en este crecimiento. Grupos Conexión. Son el corazón de CDF. Tenemos líderes dispuestos a contactarse contigo y hacerte parte de esta gran aventura. Estas reuniones pequeñas son totalmente online. Es muy importante que participes de una. Si nos dejas tus datos, te contactaremos con uno de nuestros líderes. Si has conocido al Señor hace poco tiempo, te invitamos a llevar Descubre. Es un curso que consta de 4 clases y allí aprenderás sobre tu propósito en esta vida, cómo relacionarte con Dios, los beneficios de la salvación, la voluntad de Dios para tu vida, descubrir tus dones y ponerlos al servicio de Jesús, nuestra visión como CDF. Esto te ayudará en el inicio de tu nueva relación con Dios. La Escuela de Fe. Constantemente estamos dictando cursos como Sanidad Divina, Liberación, Últimos Tiempos, Dones Espirituales, Cultura del Reino, entre otros. Las inscripciones son abiertas y sin costo alguno. Te proveemos el material y un maestro te asesorará durante las clases. La Escuela de Familia. Estamos dictando cursos como crianza, matrimonios, mujeres, hombres, finanzas, noviazgo. Tenemos una variedad de recursos que van a ayudarte en tu desarrollo personal y como miembro de tu familia. Te proveemos el material y un maestro te asesorará durante las clases. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También puedes contactarnos en todas nuestras redes sociales. Hola, buenos días con todos. Es una alegría para mí estar contigo en tu casa el día de hoy. Siempre iniciamos cada reunión declarando palabras de bendición, porque dice la Escritura que en el poder de la lengua se encuentra la vida y la muerte. También la Escritura nos dice que tenemos que hablar no palabras corrompidas, sino palabras de gracia y favor a los que nos oyen. Y recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Provocamos fe cada vez que nosotros hablamos. Quiero que le digas a alguien que esté cerca a ti lo siguiente. En el nombre de Jesús, el Señor bendiga tu vida, tu familia, tu descendencia. El bien y la misericordia de Dios te acompañarán todos los días de tu vida. Todos tus sueños y tus anhelos serán hechos realidad y todo lo que emprendas será prosperado, porque nada hay imposible para Dios. Estamos verdaderamente contentos de saber lo que Dios está haciendo a través de este ministerio en muchas naciones. Nos llegan los reportes, nos cuentan sus historias y también nos llegan sus pedidos de oración. Y también cada semana estamos enseñando en la Escuela de Fe cursos realmente poderosos que están cambiando vidas, forma de pensar de las personas. Y la Escuela de Familia, donde tenemos cursos para matrimonios, crianza, noviazgo, etc. Yo creo que son tiempos realmente de bendición donde podemos aprovechar todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Y siempre, yo les he contado que durante mucho tiempo, hace años, muchos años atrás, Dios comenzó a hablarme mucho acerca de la gracia y cómo funcionaba la gracia de Dios. De hecho, estamos ahora en el pacto bajo la gracia. Y la palabra de Dios dice muchas cosas sobre esto. Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 al 9, dice lo siguiente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esta es una clave para nuestras vidas, porque la palabra dice que por gracia nosotros somos salvos, ¿ok? Tú eres, quiere decir que tú tienes una nueva identidad y la palabra dice una nueva naturaleza, tú eres salvo, pero también dice la palabra de Dios que esto ocurre por medio de la fe,
por la gracia Dios da de forma inmerecida, por la fe nosotros recibimos. Y hay algunas preguntas para nosotros el día de hoy. Yo quiero que medites en esto que te voy a preguntar. Porque, ¿por qué, por ejemplo, la oración de Sansón fue una oración escuchada? Tú te puedes haber preguntado mucho sobre la vida de Sansón, cómo Dios lo escuchó siendo como era, o por qué Abraham, a pesar de tener otro hijo antes de Isaac, recibió la promesa. ¿Por qué David, a pesar de su pecado tan terrible, siguió siendo rey? ¿O por qué Pedro fue restaurado por Jesús a pesar de haber negado y haber maldecido con sus palabras? ¿Fue esto realmente terrible? Y son preguntas que quizá nunca te has hecho, pero que nos van a ayudar a entender la gracia de Dios y cómo se conecta con la fe. Porque la gracia es toda la provisión de Dios que la recibimos por fe. Abraham no hizo mérito alguno para alcanzar la promesa. David, Pedro o Sansón no hicieron ningún mérito para alcanzar las promesas. No hicieron algo para recibir luego algo a cambio de parte de Dios, porque si no estaríamos hablando de acciones, ¿ok? Y entonces deja de ser gracia. Algo más, Judas hizo lo correcto, lo necesario para perder su vida, porque Judas no creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Él no creía que él era el Mesías. Él pensaba de Jesús como alguien que podía sublevarse en el Imperio Romano. Él tenía otras expectativas con respecto a Jesús, pero no que era el Hijo de Dios. Entonces, él no creía que Jesús podía llevarse en ese sacrificio sus pecados y todo lo demás. Entonces, lo que él hizo fue lidiar con su propia culpa él mismo, ¿ok? Él mismo. Y esto es orgullo. Porque cuando alguien no pone en Dios su culpa, entonces es orgullo, porque tú mismo quieres solucionarlo o hacer algo para tener una balanza a favor con tus acciones versus lo que has hecho. Pero la gracia es la obra de Jesús que borra todo eso. Entonces Judas lo que hizo fue, por ese orgullo trató de lidiar con eso. O sea, sin Dios en su vida era imposible acabar con todo eso, y él no creyó que Jesús era el Hijo de Dios, no creyó que podía salvarle, creyó que lo que hizo él de traicionarlo era demasiado grande para lo que Dios podía hacer en su vida, el perdón que podía lograr él de parte de Dios. Entonces no había forma de esto, entonces él no sentía que podía ser perdonado, entonces terminó mirándose a sí mismo, terminó observando sus acciones, y obviamente si tú te miras a ti mismo para dar solución al pecado tuyo, lo que va a pasar es que tú vas a intentar pagarlo con tu propia vida, y él se suicidó, él se mató porque no podía más, él trató de compensar la culpa que tenía y no entró en el ámbito de la gracia, sino él mismo lidió. Imagínate, si tú y yo tuviésemos que lidiar con nuestro pasado, nuestros pecados, no podríamos, o sea, ni siquiera nuestra vida podría pagar todo eso. Entonces, sin embargo, la Escritura dice en 1 Juan 2:2 que Jesús pagó por el pecado del mundo, o sea, ya hay un pago que estuvo hecho. Saúl, por ejemplo, no quiso reconocer delante de Dios su necesidad de él, ¿no? Él simplemente quiso que Samuel lo honrara delante de la gente, nada más que eso, es lo que le importaba a él. Ni siquiera se daba cuenta que tenía pecado alguno, pensaba que podía solucionarlo él solo de esa forma, y al final perdió el reino, porque él no estaba manejándose en la gracia. Sin embargo, el pecado de David, que fue peor que el pecado de Saúl, porque hubo asesinato, conspiración, engaños, mentiras, todo eso. Sin embargo, David creyó en el perdón de Dios, en ese favor y esa gracia inmerecida de Dios, en esa bondad de Dios. Y por eso pudo acercarse. Y muchas personas terminan buscando en la vida de David cuáles son las acciones por las cuales Dios le perdonó. Aún más cuando la palabra dice en Hechos capítulo 13 versículo 22, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, este texto se ha malentendido muchas veces porque muchos ponen sus ojos en las cosas
que David hacía. O sea, que David hacía, porque el texto dice que era conforme al corazón de Dios porque David hacía todo lo que Dios quería. Entonces, las personas ponen sus ojos en las acciones de David o en la obediencia de David, pero olvidan algo fundamental. Olvidan algo que es crucial en todo esto. Si tú no le crees a Dios, no puedes hacer lo que Él quiere que tú hagas. O sea, cuando tú lees este texto y Dios dice, David era un hombre conforme a mi corazón porque va a hacer todo lo que yo le pida, ¿ok? Es que Dios no estaba hablando de las acciones de David, sino que este hombre le creía a Dios y por eso obedecía. Por eso era conforme al corazón de Dios. Hebreos 11:6 dice que se agrada a Dios mediante la fe. ¿Por qué Abraham fue el padre de la fe? Las escrituras dicen que obedeció a Dios. Salió de su casa, aunque no dejó a su papá, tampoco dejó a su sobrino Lot, él salió de su casa. ¿Por qué obedeció a Abraham? ¿Por qué dejó todo hacia lo desconocido? Lo dejó todo por una sencilla razón, porque primero le creyó a Dios y la fe causa obediencia. Yo quiero que te des cuenta de esta clave que hay que entender. Muchas personas tratan de obedecer a Dios sin poner la fe de por medio. O sea, no le creen a Dios muchas cosas. Entonces, no puedes obedecer a Dios si primero no le crees. Sansón hizo todo mal. Todo mal. Él era un nazareo. Él tenía un pacto con Dios y él tenía que respetar los votos del nazareato. Hizo todo mal, todo lo contrario. Tocaba animales muertos, tomaba alcohol, se relacionaba con gente impía, era una persona promiscua. Es decir, Sansón era un desastre como persona, aunque tenía un voto nazareato, no tenía el aspecto del nazareo. Dice que los nazareos tenían 7 trenzas, el pelo nunca se lo cortaban. Yo creo que quizás Sansón fue uno de los primeros rastas en la tierra, porque tenía unas trenzas gigantes, él no se cortaba el pelo. Acuérdense que lo que dice la palabra era la señal de su pacto, unas 7 trenzas largas, pero sin embargo sus acciones eran de un hombre promiscuo terriblemente. Tenía un poder, tenía un talento que Dios le había dado y que no le había costado absolutamente nada. Sin embargo, al final de la historia, cuando está totalmente esclavizado y a punto de morir, pasa algo. Jueces, capítulo 16, versículos 28 al 30, dicen lo siguiente. En ese momento, Sansón clamó al Señor y le dijo, Señor mi Dios, acuérdate de mí en este momento y por favor dame fuerzas, aunque sea por última vez, para vengarme de los filisteos que me dejaron ciego. Al decir esto, Sansón asió las 2 columnas centrales sobre las que se apoyaba el templo y, apoyándose con las 2 manos sobre ambas columnas, echó todo su peso sobre ellas, al tiempo que exclamaba, no me importa morir junto a los filisteos. Y haciendo un gran esfuerzo, Sansón hizo que el templo se derrumbara sobre los jefes y sobre todo el pueblo que allí estaba. Así, al morir Sansón, mató a más gente que la que había matado en vida. ¿Por qué Dios escuchó su oración? La sentencia había caído sobre él, le habían cortado el pelo, su pacto estaba roto, su vida había sido un desastre. ¿Por qué lo escuchó Dios a Sansón? Mira lo que le dice Hebreos capítulo 11, verso 32 en adelante. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Esto es lo que te estaba diciendo. Dice que todo está por fe hicieron, ¿ok? La fe precede a la obediencia. Siempre. Toda esta gente, Gedeón era un hombre miedoso, Sansón tenía problemas, ¿no es cierto? Samuel venía de una familia disfuncional.
todos tenían problemas. Sin embargo, en la galería de la fe se menciona solamente las acciones que ellos hicieron, pero dice que por medio de la fe hicieron todo ello. Y Sansón es muy sencillo. ¿Por qué Sansón, a pesar de todo lo que había ocurrido en su vida, lo que había hecho, por qué es que Dios respondió su oración? Y es que Sansón en ese momento de su oración creyó a Dios y recibió por gracia. Porque si hubiese sido por mérito propio, entonces Dios no hubiera respondido su oración, porque él realmente no lo merecía, no merecía nada. Su vida fue caótica. Sin embargo, Dios extiende su gracia y eso nos habla de cuán bueno es nuestro Dios y cómo es Él, cómo se relaciona con nosotros. Porque en el momento que Sansón sintonizó con Dios en fe y le creyó a Dios, la gracia de Dios comenzó a fluir a través de su vida. Y lo que ocurrió es que lo que hizo Sansón fue tan grande que destruyó a todos esos enemigos, más de 3,000 filisteos. Imagínate, aunque se había metido en problemas y todo eso, la gracia de Dios fluyó. Ahora yo quiero preguntarte esto. Si bajo la ley, bajo el antiguo pacto se manifestaba aún así la gracia de Dios y la bondad de Dios, ¿cuánto más se manifiesta la gracia y el favor de Dios bajo el pacto de la gracia? O sea, ¿cuánto más? Si en el Antiguo Testamento, que estaban bajo la ley, David, Sansón, Jefté, todos ellos estaban bajo el pacto de la ley y recibieron la gracia de Dios, porque toda esta gente mencionada en Hebreos 11, que es la galería de la fe, toda esta gente que hicieron grandes cosas, se menciona lo bueno que hicieron, se menciona lo que hicieron producto de la fe, ¿ok? No se menciona las cosas malas que hicieron. No se menciona nada de eso, se menciona todo lo bueno que hicieron producto de la fe. ¿Ok? Y así es como Dios los recuerda y así es como Dios te recuerda a ti y a mí. Por eso ha borrado todo el pasado, ha borrado todo el pecado, ha borrado toda maldición de nuestras vidas y damos gloria a Dios por todo ello. Entonces, toda esta galería de hombres de la fe donde tú y yo también estamos, porque por gracia somos salvos, es que nosotros podemos hacer todas estas grandes cosas. Porque Dios sostiene su relación con nosotros en base a lo que Jesús hizo en la cruz y no en lo que nosotros hacemos. Porque la gracia funciona así. Por eso mi relación con Dios es sólida. Por eso dice la palabra, que aunque tú le seas infiel, dice Pablo, Dios es fiel. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Porque la fe y la gracia siempre van de la mano. Tienen que ir de la mano. Son dos componentes que cuando están juntos causan una reacción. La gracia de Dios sola está ahí presente, pero no tiene ninguna reacción sobre tu vida a menos que se una con esa fe. Y por fe nosotros recibimos todo lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros podemos creer las promesas de Dios y cuando Jesús estaba en una conversación con la gente de Israel, ¿ok? A él lo estaban buscando, Jesús había cruzado al otro lado del mar y lo estaban buscando a Jesús. Entonces se acercan a él, lo encuentran y le preguntan, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les responde y les dice, ustedes no me están buscando por las señales, sino me están buscando porque han comido el pan y se han llenado. O sea, esto viene después de la multiplicación de los panes y de los peces. La gente se llenó, dijeron, bueno, acá tenemos comida gratis, así que vamos a seguir a Jesús. Para la gente era comida gratis, para Jesús eran señales de quién era Él y en quién debían creer ellos. Entonces, Jesús les dice a ellos, no trabajen por la comida. ¿Ok? Acá hay una palabra en griego interesante cuando dice no trabajen por la comida, dice no se ocupen, ¿ok? No se ocupen plenamente en esto de la comida, porque eso era lo primordial para ellos, por eso lo estaban buscando a Jesús, ¿no? Ocuparse en, ocúpate, dice, no en la comida que perece, sino en la vida eterna. Ocúpate de eso, ocúpense de eso. Imagínense la escena, ¿no? Toda esta gente había sido saciada, había comido y Jesús está conversando, les está explicando todo esto. Y le dice que esta vida eterna procede del Hijo del Hombre. Está hablando de Jesús en la tierra, está hablando de Jesús mismo. Para Dios, para Jesús, las señales son más importantes que la provisión misma que pueda dar. Porque por las señales Jesús estaba dando un mensaje, les estaba diciendo,
que Él era Dios, Él era la promesa, que Él era el Mesías, y ellos no podían verlo. Y no podían verlo porque estaban envueltos en la ley, estaban totalmente envueltos en la ley. La gente solamente veía comida. Entonces Él les dice, por medio de mí van a recibir vida eterna. ¿Qué cosa es la vida eterna? Muchos piensan, bueno, la vida eterna es cuando yo parto de este mundo, me voy al cielo y voy a vivir por siempre. No, Jesús define qué es la vida eterna. En Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, entiende esto, ¿no? El centro de la venida de Jesús, por lo cual Él vino, era para que la gente conozcan al Padre. ¿Ok? Entiende esto. Jesús sabía bien que hasta antes de Él, ¿ok? Hasta antes de Juan el Bautista y los profetas, Moisés y todos los demás, antes de Él, y Job y todos los demás, no conocían al Padre. Job dice un momento, de hoy te había ido, pero ahora mis ojos te ven, pero no lo conocía como Padre. Lo conocía como Dios, pero no como Padre. Es la palabra papá con respecto a Dios en el Antiguo Testamento es una palabra que aparece 2 o 3 veces, no aparece más, y como una revelación poderosa de parte de David. Entonces tú no puedes conocer al Padre sino en el entorno de la gracia. No se puede conocer al Padre en el entorno de la ley. Bajo la ley Dios no se mostró como Padre. Jesús después le dijo a los apóstoles, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Pero en el entorno de la ley, nunca Dios se mostró como papá, como juez, como santo, como justo, como proveedor, como protector, estandarte, todo, pero no como padre. En el ambiente de la gracia se muestra como papá, porque Él es así. Entonces, tienes que entender esto. El interés de Jesús, en su venida, no era que tú vayas al cielo, no era que tú ganes el cielo. Hay canciones durante muchos años que se han cantado con respecto a esto de que Él nos ha dado un lugar en el cielo, nos ha dado una morada, una casa. Todo eso es bueno, todo eso va a ocurrir, pero eso no es el interés de Dios. El interés de Dios no es eso. Jesús sí dijo, claro, voy allí, voy a construir un lugar, voy a preparar un lugar para que ustedes vengan. Claro que sí. Pero Jesús no vino por eso, todo eso es consecuencia de algo. Jesús vino para que conozcan al Padre. Ese fue su principal mover. Por eso dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, papá, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna. Por eso ha empezado ya. Ahora, volvamos a la historia de Jesús. Volvamos a la historia de Jesús. Entonces la gente le pregunta a Jesús en términos de la ley. Recuerda que toda la gente que estaban ahí eran de Israel, eran judíos. Y están conversando con Jesús. Esta gente que guardaba el Shabbat, ¿no es cierto? Que guardaban los mandamientos. Y le preguntan a Jesús en términos de la ley, ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? Esto siempre era la pregunta de todos los judíos cuando se acercaban a Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Porque bajo la ley, la relación con Dios se basaba en lo que hacía la gente. Yo hago algo y entonces recibo algo. Entonces le preguntan a Jesús, ¿qué cosas, Jesús, qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? Porque Jesús les dijo, ocúpense de la vida eterna. Jesús les dijo, ocúpense en conocer a Dios. Mira lo que dice la Escritura. Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. La gente estaba buscando a Jesús por comida. La gente estaba buscando el alimento, llenar su barriga, su vientre. Ellos estaban bajo la ley, ellos estaban limitados, no salían mientras que Jesús venía con la gracia. Ellos estaban acostumbrados a hacer sus propias obras para agradar a Dios. Estaban acostumbrados así porque la ley exigía eso. Pero ahora Jesús les estaba preparando para el nuevo pacto, para el pacto de la gracia. Entonces les estaba hablando otras cosas para que ellos entendieran, les estaba preparando para este tiempo de la gracia. Y les dice que todo esto ya no se trata de lo que ellos vayan a hacer, sino se trata de que crean en Él, porque Jesús es el sacrificio perfecto delante de Dios. Esto es verdaderamente maravilloso. Primero viene el perdón de Dios, luego tú eres perdonado. Bajo la ley,
Tú tenías que presentar sacrificios, tú tenías que hacer todo eso para recibir el perdón de Dios. Bajo la gracia, tú primero viene el perdón y luego tú aceptas ese perdón y recibes ese perdón de parte de Dios. Bajo la gracia, primero viene la provisión y luego tú la recibes. Dice la Escritura que Él da semilla al que siembra. Primero da la provisión. Primero Él te ama, luego tú le amas. La palabra dice que le amamos porque Él nos amó primero. Primero Él da la salvación, luego tú eres salvo. Primero viene el sacrificio de Jesús y luego viene la vida abundante para ti. Primero tú le agradas a Dios y luego tú haces las cosas por ese agrado y ese amor. Bajo la ley, tú tenías que preparar todo tú mismo. Bajo la gracia, Jesús ya lo tiene todo preparado. Esto es maravilloso realmente, es poderoso también, porque esto va a quitar de muchas personas culpa, derrota, miseria y tristeza. Y había un problema, el problema con la gente, con ese problema con la gente que la gente que estaba ahí le había pedido a Jesús una señal para creer. Haz algo, danos una señal. Jesús les había dado señales hasta el cansancio. Pero ellos le dijeron, danos una señal para que creamos en ti. Y yo pienso lo que puede hacer la religiosidad de una persona, porque delante de él tenían al Hijo de Dios y sin embargo la religiosidad, este espíritu religioso, los tenía tan atados que no podían ver con claridad. Ellos pedían una señal y la multiplicación de los panes que había ocurrido anteriormente era la señal que Jesús estaba mostrando. Para Jesús no era simplemente alimentarlos, para Jesús era una señal, pero ellos pensaban que merecían todo esto. Entonces, ellos le dicen a Jesús, Moisés nos alimentó en el desierto y nos dio el pan. ¿Okay? Ellos le cuentan esa historia. O sea, Moisés hizo esto, ahora tú estás haciendo esto, va por ahí, ¿no es cierto? Jesús hizo esto. Pero Jesús les explica que todo esto que había ocurrido con Moisés era un simbolismo profético, porque Moisés estaba ahí representando a Dios. ¿Okay? De hecho, Dios le dice a Moisés, tú vas a hacer la labor mía, me vas a representar, y Aarón es quien va a hablar delante de Faraón. Entonces, Moisés es un símbolo profético de Dios y el pan, el maná, mejor dicho, que venía del cielo era un símbolo profético de Jesús mismo. Entonces, cuando ellos le dicen, Moisés nos dio el alimento del maná del cielo, Jesús les dice a ellos que el Padre les ha dado el verdadero pan del cielo, que era Jesús mismo que había descendido. Este es maravilloso. ¿Por qué es esto poderoso? Porque el maná suplía su alimento diario, ¿okay? Una necesidad de alimento para que pudiesen estar esos 40 años en el desierto, mientras que el maná, el pan del cielo, que es Jesús, no suple solamente las necesidades del hambre, sino suple todas tus necesidades espirituales, tus necesidades del alma, tus necesidades físicas, tu necesidad de perdón, de salvación, de sanidad, de liberación, sacia todo absolutamente. Esto es maravilloso realmente. Por eso, cuando le dicen a Jesús, le están hablando, ellos le dicen, danos de ese pan. Ellos seguían pensando del pan, de este pan físico y no iban a tener más hambre porque lo que a ellos les importaba era el hambre que tenían en el momento. Dijo, danos de ese pan para que ya no tengamos más hambre. Y Jesús les da la respuesta. O sea, más que eso no les pudo decir. Les dijo, yo soy. En el verso 35 Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Tú dices, wow, ¿no? O sea, ¿qué más les iba a decir? Cuando estaban en el monte Jesús, Moisés estaba hablando con Dios y les dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le voy a decir a Faraón? Y Dios les dijo, diles, yo soy, me ha enviado. Es el nombre de Dios. Y Jesús cuando les dice, ellos, danos ese pan, queremos ese pan. Y Jesús les dice, yo soy. Jesús mismo les estaba diciendo que Él era Dios. ¡Wow! Esto es algo increíble porque les estaba diciendo el mismo nombre de Dios. Verso 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús les seguía hablando en términos de la gracia y los israelitas seguían hablando en términos de la ley. Porque Jesús les dice, ustedes me han visto a mí y aún no creen. Porque ellos les seguían diciendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y Jesús les dice, creer en mí. Esas son las obras ahora, creer en mí. Bajo la ley ellos tenían que hacer muchas cosas, bajo la gracia, su obra, la obra que tienes que hacer es creerle en Dios y por consecuencia tú obedeces a Dios.
Nicodemo fue a preguntarle a Jesús, ¿qué tengo que hacer para entrar al cielo? Jesús le dijo un imposible, regresa y tienes que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, eso es imposible, ¿cómo voy a regresar al vientre de mi madre si ya soy un hombre mayor? Y no entendía, claro, era un imposible para él porque era un imposible. Luego viene el joven rico y le dice a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ganarme el cielo? Nuevamente, ¿qué tengo que hacer yo? Y Jesús le da la respuesta al final, tienes que seguirme. El joven rico se fue decepcionado. Todas estas personas, y los fariseos también, los fariseos venían y decían, bueno, nosotros hemos hecho todo lo que tenemos que hacer, nos merecemos esto. Todos ellos venían y le hablaban en términos de la ley. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Mis obras tienen que contar. Y todos ellos fueron decepcionados. Nicodemo quedó knockout. O sea, para él dijo, ¿cómo voy a regresar nuevamente a mi madre? El texto de Juan 3, capítulo 3, verso 16, está dado en el contexto de la ley, respondiéndole un hombre de la ley, le ha dado un imposible. Todos estos hombres salían decepcionados con Jesús porque el joven rico se fue triste, porque ninguno de ellos podía llegar a dar la talla en la ley. Acuérdate de esto, la ley no es justa, santa y verdadera, pero no te justifica, no te hace santo, no te hace verdadero a ti, ¿ok? Sino que la ley dice que pone en alto relieve, muy marcado, todas las deficiencias del hombre y las personas. Bajo el pacto de la gracia es diferente. Por eso, la mujer samaritana se acercó a Jesús y Jesús le dijo, bebe, yo soy esa fuente de agua de la cual nunca tendrás más sed. Y la mujer fue y le predicó a toda su ciudad y fue un impacto tremendo. Sin embargo, esta mujer había tenido 5 esposos antes y estaba con el 6º ahí. Jesús no le dijo, bueno, tienes que hacer esto y aquello. No, creyó en él. Automáticamente creyó en Jesús y como creyó en Jesús, su vida automáticamente sufrió una transformación. Fue y le habló a la gente y la gente de Samaria se convirtió. Es increíble, porque la obediencia sigue la fe. Y luego vino el centurión, y el centurión era un hombre pecador, un hombre asesino, pagano, pero que creyó en Jesús y pidió misericordia de Jesús y Jesús lo atendió. Todas estas personas que eran personas paganas, que eran personas gentiles, que no eran judíos, que no estaban bajo el pacto de Abraham, le creyeron a Jesús y ellos sí recibieron milagros. Por eso Jesús en una oportunidad habla de la mujer, de la viuda de Sarepta, y habla de Naamán el sirio, una mujer de Sidón y el hombre de Siria, y recibieron provisión y recibieron sanidad, no siendo judíos, porque ellos entraron en el ámbito de la gracia de Dios. Aunque estaban en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, la gracia de Dios se manifestaba. Esto es algo maravilloso realmente. Yo creo que cuando este hombre leproso le pregunta a Jesús y le dice, ¿quieres sanarme? Y Jesús le dice, sí quiero. Sé sano, sí quiero, por supuesto que quiero bendecirte, por supuesto que quiero sanarte. Tú no debes dudar de eso, porque precisamente por eso vino Jesús en la cruz, para traer toda la provisión. Él es el maná del cielo que envió el Padre para nuestra provisión total y absolutamente todo eso. No quiero terminar este tiempo sin orar por ti. Quizá nunca has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Yo quiero darte la oportunidad del día de hoy. Yo quiero que hagas esta oración conmigo y le digas, Señor Jesús, yo te doy gracias por morir por mí en la cruz. Yo te recibo hoy día como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por llevarte mi pasado, presente y futuro. Gracias porque a partir de hoy día yo soy un hijo de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte que eres un hijo de Dios y queremos ayudarte en esta nueva etapa de tu vida. Queremos que nos escribas en cualquiera de nuestras redes sociales para poder guiarte en este tiempo. Y a ti que me estás escuchando, quiero que puedas aprender junto conmigo a caminar dentro del ámbito de la gracia del Señor. Todos estos mensajes te van a ayudar a hacer eso y entenderlo. Y quiero decir sobre ti y sobre tu familia que esas bendiciones de Abraham sigan derramándose constantemente de ese pacto que Dios hizo con Abraham y que también te corresponden a ti, a tu familia, que te proteja de todo daño, peligro, accidente, tragedia, enfermedad.
que de todo ataque de las tinieblas tú seas protegido en todo momento, te conceda las bendiciones de Dios donde tú vayas, estés en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Dios provea para ti siempre ese shalom, esa paz, bienestar que Dios tiene para tu vida. Y como siempre lo decimos en todas nuestras reuniones al culminar, porque lo creemos de todo corazón, nuestros mejores días están por venir. Si has sido bendecido por esta palabra, quiero pedirte que lo compartas a otras personas, nos des tu like y así poder seguir avanzando con el mensaje que Dios ha puesto en nuestras vidas. Comenta en la parte de abajo y haznos saber cómo Dios ha bendecido tu vida a través de esta palabra.